Bueno, mañana se va a llevar a cabo este último conversatorio de lo que tiene que ver con este ciclo por los 40 años de democracia en la Argentina. Y Carlos Altamirano va a estar realizando el cierre de este ciclo. Carlos Altamirano es sociólogo, es docente e investigador del CONICET, especializado en historia del pensamiento social y político, fundador de la revista Punto de Vista y autor de muchísimos libros, entre ellos Bajo el signo de las masas, 1943-73. También forma parte de Democracia 1983-89, colección que integra el archivo de historia oral del Archivo Nacional de la Memoria. Así es que tenemos el gusto de charlar con él en esta tarde. Muy buenas tardes, Carlos Altamirano. Mabel Echavarría soy. ¿Cómo está? Buenas tardes, Mabel. Bueno, evidentemente este es un tema más que importante, la charla que va a estar dando como cierre de este ciclo. Su conferencia, Carlos, tendrá que ver con las experiencias, las expectativas sobre estos 40 años de democracia en la Argentina. ¿Qué nos puede adelantar con respecto a esto? A ver, primero cuento un poco. Sí. Lo que me ocurrió cuando recibí la invitación y acepté, y después me pregunté, bueno, ¿cómo hablar de esto? Uh-huh. Dado que, bueno, soy un profesional, me ocupo de cuestiones históricas, pensamiento social y político, pero también soy un ciudadano, ¿no? Sí. Es decir, no quise abordar estos de la manera, ¿cómo decirlo?, con el discurso de un profesional que hace la historia de 40 años, formula sus hipótesis, sus interpretaciones, sino como alguien que vivió ese tiempo, uh-huh, que no está clausurado, sí, con esperanza, con temores, con incertidumbre, vamos a decir así, como todo el mundo. Entonces elegí esa perspectiva, de ahí el término experiencia, no es decir, no está referido a que voy a contar hechos solamente, sino un poco como alguien también metido en ese movimiento, en las aguas de esa corriente que, uh-huh, como parte de ese tiempo también, ¿no? Claro, como parte de ese tiempo, uh-huh, con la idea, como digo, de hacer una evocación como ciudadano. Por ahí es un ejercicio de memoria cívica sí, que quise hacer, sin ignorar los vaivenes en el ánimo que uno tenía. Todo parecía comenzar, pero de pronto corría el riesgo de retroceder, y bueno, eso no fue solo el comienzo, sino estos 40 años no han sido años rectilíneos, tuvieron sus altos y sus bajos. Sí, sí. Y bueno, sobre todo en los primeros años, ¿no? El gobierno de Alfonsín. En los primeros años, pero bueno, ahora contemplamos con mucha serenidad el paso de Alfonsín a Menem, pero eso tuvo precedido una situación de terrible hiperinflación que parecía llevarse todo, sí, como se dice, llevarse el techo del rancho, ¿no? Uh-huh. Así que ese paso fue traumático, aunque se hacía entre partes que participaban de la misma república. Sí. Y con levantamientos carapintadas todavía, con mucha fuerza del ejército todavía en ese momento, aún después del juzgamiento, bueno, de la primera junta, de la junta, sí, de gobierno, ¿no? Bueno, eso por una parte, pero después en el 2001 también la Argentina parecía descarrilarse. También. Estos gritos que se vayan todos, no, uh-huh, se empleaba el término casta, pero que se vayan todos, sino que ninguno, pero manifestaciones muy numerosas, uh-huh, estoy hablando sobre todo de lo que
se veía en Buenos Aires, plazas, calles, de una bronca que estaba extendida en un amplio sector de la sociedad argentina. De modo que fueron años que uno celebra, que haya sido 40 años, es la más larga, es el periodo más largo de que se estableció el voto sí, universal. De lo que tiene que ver con nuestra historia, obviamente. Exactamente, una historia que no fue muy afortunada en términos de la permanencia de los regímenes. El derrocamiento de Irigoyen ya en 1930 sí, hizo que la crisis política fuera algo así como un hecho permanente de la vida pública argentina. Tanto que se la llamó la década infame a esa, ¿no? Del 30 al 46. Bueno, la década infame, pero a ver, una parte grande de la Argentina estuvo en oposición, incluso con métodos que no eran solo la prensa, bajo el gobierno de Perón. Sí. Después hubo un episodio que estuvo al borde de la guerra civil en el 55, ahí sí, se enfrentaron dos Argentinas, podríamos decir, una liberal democrática y la otra, la Argentina de la justicia social, la Argentina peronista. Bueno, Frondizi sale elegido presidente en 1958 y en 1962, 4 años después termina su mandato, lo detienen. Así que nuestra historia política ha sido así, llena de altibajos. De sobresaltos, ¿no? De sobresaltos. Ahora, usted hablaba, Carlos, recién, y qué paralelismo casi con lo que, porque no se hablaba en ese momento de casta, pero sí del que se vayan todos, y hemos escuchado mucho que se vayan todos en estos últimos días también, ¿no? O sea que nuestros 40 años parecen muchos, pero hay que seguir construyéndolos, ¿no? Así es. No solo continuar, cosa que está bien continuar, sino reflexionar. Bueno, hay personas que reflexionan por razones del oficio, se ocupan de eso. Pero debería haber una reflexión pública, quiero decir, de todo, no digo de todo el mundo, pero sí de muchos, personas que son solo ciudadanos y que aprender a coexistir es uno de los aprendizajes que nosotros tenemos que seguir haciendo. Totalmente. Para ser ciudadanos realmente, que es lo que nos falta, ¿no? Porque democracia no es ir a votar cada 2 años, es aprender a ser ciudadanos, a construirnos como ciudadanos en el día a día, ¿no? Eso en una sociedad, pluralista, es decir, que usted tiene sus ideas, yo tengo las mías, pero podemos coexistir, podemos discutir, debatir, armar partidos diferentes, pero usted y yo formamos parte del mismo universo. Totalmente. Ahora, cuando usted habla de estas reflexiones que nos va a dejar el viernes, los aprendizajes, las frustraciones, los dilemas, que algunos lo emparentan con falencias o el debe de la democracia. ¿Qué nos dice con respecto a eso, Carlos? Respecto de lo que le faltó a la democracia, lo que la democracia no hizo, el debe. Sí. Bueno, el hecho más palpable de eso son los 40 y tantos % de pobreza, ¿no? Es cierto. Porque todo, mira, esta es una de las cosas que también digo, ahora podemos elegir a nuestro gobernante, al presidente, a la vicepresidenta en este caso, pero hay mucha gente que no puede, que puede elegir a lo mejor a su gobernante, pero no puede elegir qué trabajo, si puede trabajar, qué educación, si hay alguna educación puede elegir para sus hijos, dónde puede, a qué centro de salud puede llevarlo. Entonces, esa es, bueno, no estoy haciendo ningún descubrimiento, la gran deuda de la democracia argentina, sobre todo de estos últimos, no sé, 10 años más o menos,
lo que significa que ninguna de las administraciones que vinieron se puede considerar eximida. Se puede considerar eximida de esa situación de responsabilidad. De responsabilidad. Porque han pasado distintos partidos políticos, ¿no? Hemos tenido de Así todo. es. Hemos tenido peronistas, radicales, liberales, y ahora tenemos libertarios. Así es que hemos pasado por todo. Así es. Bueno, yo creo, si tengo que hacer algún vaticinio, digo, bueno, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos duros. Sí. Pero yo no me voy pero no por prudencia, simplemente no sé qué va a pasar. No, sí, no hagamos futurología, hablemos de lo que... Exactamente, no sé qué va a pasar. Totalmente. Pero ¿sobre qué base, por ejemplo, leía un poco lo que podría llegar a ser su charla, su conferencia del viernes, que por supuesto que vamos a estar ahí escuchándola, pero sobre qué historias, sobre qué base, cómo va a arrancar esa conferencia, Carlos? Adelántenos un poco. Bueno, voy a mezclar un poco lo que va a ser el discurso de mi conferencia. Mezclar por una parte recuerdos, momentos, de pasajes que hubo en estos 40 años. Me ayudo para recordar, pero también por las opiniones que contienen, con algunas lecturas. Es decir, no solo esto está entregado a lo que yo puedo tener la memoria, sino también aquellos otros que han pensado. Me ha ayudado aquí y allá con personas que respeto por su trabajo, porque me parecen lúcidos y no están entregados a un discurso militante. El discurso militante quiere decir que aquel que yo hago como siendo militante de una causa. Y eso me parece totalmente legítimo, pero a veces hay que dar un paso para tomar distancia de eso. Generalmente lo que hacen son las personas que se ocupan de eso como estudiosos. Me ayudé aquí ya en al preparar esta conferencia de algunos estudiosos. ¿Como por ejemplo? Pablo Gestunov. Ah, bien. Sí. Y después, bueno, también me he hecho algunas reflexiones, ¿no? Sí. Que están ligadas, ¿cierto?, de lo que hablábamos antes, a los aprendizajes y el aprendizaje, sobre todo, a considerarse ciudadano de una sociedad. Y ese aprendizaje que le ha dado el pluralismo, el basarse y el empezar a ver un poco más más allá de lo sesgado que uno puede llegar a ser en algunas cosas. Sí, mire, en la lucha política, creo yo, si es por los valores últimos, solo nos queda enfrentarnos sin cuartel. Entonces yo digo, bueno, la lucha debe ser por los valores penúltimos, para que no se convierta en guerra. Y esto ligado a la tolerancia. La tolerancia no quiere decir la indiferencia, ni me da lo mismo, ni mucho. Y uno tiene derecho a no solo a discrepar, sino incluso a indignarse por algo. Pero con este fondo del reconocimiento de que están los liberales y los conservadores, los socialistas y los peronistas y los radicales, y que todos tienen alguna historia que han contribuido en algún capítulo
Pensemos, por ejemplo, la formación de la Argentina moderna. No puedo pensar ese que fue un proceso excepcional y muy exitoso durante las últimas décadas del siglo XIX, las primeras del siglo XX, sin el papel del liberalismo. El liberalismo fue la ideología del movimiento modernizador de la gente. Sí. Un modelo muy exitoso. No puedo ignorar el papel que el radicalismo tuvo en la democratización política de la gente, el derecho al voto. Sí. No puedo ignorar que el Estado benefactor, en nuestra versión, la versión criolla, el Estado benefactor, como se llamó al Estado que surge en todo Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, sí, que tuvo socialdemocracias en Europa, o laborismo en Inglaterra, y entre nosotros, el cauce de ese Estado benefactor fue el justicialismo, el peronismo. Eso también existe, es parte de la historia. Sí, sí. De modo que la historia, nuestra historia, como la de todos los pueblos, sociedad, no está hecha de una sola pieza, sino de muchas piezas. Y bueno, admitir, reconocer esa diversidad, y considerarse afortunado por la diversidad, sino como un hecho desgraciado, sino como el hecho de que deberíamos estar contentos de que hoy nadie puede ser detenido, nadie es detenido por sus ideas. Perfecto. Menos aún nadie es secuestrado, y menos aún torturado o muerto. O desaparecido. Entonces, eso es un hecho afortunado que hay que celebrar. Pero como digo, el aprendizaje, este es un aprendizaje que no termina nunca. Hay muchas cosas que están ocurriendo en la Argentina, y a veces nosotros, por razones totalmente naturales, tenemos la vista para lo que ocurre en nuestro país, pero hay cosas que están ocurriendo acá y están ocurriendo en gran parte del mundo. Sí. Las ideas de ultraliberalismo y de valores identificados con la derecha histórica, hoy uno lo ve en muchos países europeos. Lo tenemos en Roma con Meloni. El caso de Italia, puede ser el caso de Holanda, sí. Puede ganar la derecha en Francia. De hecho, sacó más votos en España de la derecha que el socialismo. Es cierto. Bueno, entonces hay cosas que hay que aprender a mirar también con la ayuda de la lente que dan el resto del mundo, porque a veces nosotros tendemos a ponernos a llorar por lo que nos pasa, lo que solo nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces, me gustaría que, ¿cómo llamar?, impulsar esa reflexión. Y eso sería realmente interesante. Somos nosotros nuestras circunstancias, como decía Ortega y Gasset, pero también estamos dentro de un mundo bastante conflictivo y donde se están dando cosas sumamente particulares. Y si uno no ve lo de afuera, realmente a veces no se puede entender lo que pasa aquí dentro, ¿no? Totalmente, es así, como dice usted. Uno cree que lo que ocurre solo ocurre acá, ¿no? Y uno siempre puede encontrar los buenos ejemplos. Uno puede decir, bueno, mira cómo son los uruguayos, es cierto, lo de Uruguay es un ejemplo, pero no ahora. En los años 30, si uno decía, bueno, ¿dónde es el país donde existen reglas, se respetan? Sí. Bueno, Uruguay, por razones que seguramente la historia de Uruguay lo explica, tuvo ese rasgo, y hoy aparece también como hecho. Verlo discutir, conversar a Sanguinetti con Mujica, bueno, uno dice, che, me gustaría ir a ver esa película, me gustaría que esto ocurría también. Es cierto. Bueno, pero
no son las reglas tampoco eso, no hay que en todo el mundo ocurre, menos entre nosotros. No, por supuesto. Además, Carlos, también en estos últimos años hemos tenido, a través de lo que se ve que pasa en el mundo, bueno, lo teníamos a Chile, por ejemplo, como lo mejor de la zona o de los vecinos, y bueno, y después del 19 nos dimos cuenta que casi era toda una cáscara, ¿no? Donde habían muchísimos inconvenientes. Así es. Dije, yo estoy hablando del año, voy a hablar del año 84. Me fui a un encuentro académico que se hizo en Iguazú, y donde había uruguayos que todavía estaban bajo gobierno militar, brasileños que estaban bajo gobierno. Bueno, los campeones de ese encuentro, los que suscitaban admiración, envidia, ¿quiénes eran? Los argentinos. Sí. Entonces decía, bueno, todos querían tener un presidente como Alfonsín. De modo que muchas veces también la Argentina suscitó, ¿cómo decirlo?, la admiración de otros pueblos. Totalmente, no somos ni los mejores ni los peores, ¿no? Tenemos lo nuestro. Exactamente, eso, y eso es lo que nos ocurre a nosotros todos como personas también, ¿no? Sí. O nos vanagloriamos de tener tantos premios Nobel y tener tantos, tenerlo al Papa, tener los mejores jugadores y demás, y después decimos que somos un desastre, ni una cosa ni la otra. Ahora, desde el punto de vista sociológico, y lo quiero aprovechar, bueno, usted es correntino, obviamente, ¿no? Ha hecho aquí en la regional, nosotros en la radio, para que se ubique acá la radio de la UNE, está a media cuadra de la regional, así que estamos aquí muy cerquita. Por lo tanto, es como hablar con alguien que está acá, que sigue estando. Esos dilemas que todavía nos quedan, o desde el punto de vista sociológico, ¿cómo se analiza esta sociedad argentina que somos? Mire, la única manera de examinar que yo conozco no es la de los sociólogos, sino la de los historiadores. Yo creo que los que hoy enseñan más sobre la sociedad son los historiadores y las historiadoras. Mire, aprovecho de paso para destacar esto: el papel cada vez mayor que tienen las historiadoras en la producción de un saber histórico sobre la Argentina es asombroso. Esto quiere decir no solo una participación cuantitativa, sino también, si usted me dice, bueno, dígame también a qué historiadores admira, que voy a decir, bueno, entre ellas están muchas historiadoras. Por ejemplo, Isla Sato en historia política, Lila Caimari en historia cultural, bueno, muchos nombres, mujeres, como digo, distinguidas, que han hecho una carrera excepcional. Totalmente. Y relatar la historia no es nada fácil, ¿no? Porque hay que dejar de lado un montón de cosas para tomar el hecho concreto. Y ya la historia ahora ya no se practica como hace 60 o 70 años. Si usted me hubiera hecho la pregunta esa, en 1960, yo le habría dicho, sí, la sociología es la que sabe cómo son las cosas, la disciplina que tiene la respuesta correcta. Hoy no sé si a alguien le contestaría qué es la sociología, no porque no tenga importancia, tiene importancia, ayuda a ver y a conocer cosas, pero ese papel de disciplina de vanguardia que tuvo en los 60 ya no lo tiene hoy. Claro. Y ha renacido la historiografía, no solo en Argentina, en general en el mundo occidental. Y esta historia que se hace ahora ya no es una historia política a la antigua, como se hacía, como le digo, hace 50, 60 años.
hay nuevos recursos conceptuales, nuevos recursos intelectuales, nuevos modos de explorar, Sí. que hace, desde mi punto de vista, la historia, hoy la disciplina que está para mí más importante en lo relativo a decir por qué nos va como nos va, qué nos pasa. Claro, es revisar un poco la historia nada más, ¿no? Acordarse un poco de todo eso y ponerla en el contexto en el que estamos, en el 60-60, 70-70 y ahora en el 2023-2023. Me gustaría algún recuerdo suyo que vaya a contar mañana o algún recuerdo suyo que le haya quedado y que va a estar en su conferencia. De esa época. ¿Algún recuerdo mío de que no le entiendo bien? No, algún recuerdo suyo. Usted me decía que se iba a basar mucho en historias, en libros, en algunos recuerdos, en algunas experiencias. Bueno, mire, le digo. Sí. El acto en la Federación de Box, donde Alfonsín inicia su campaña. Yo estuve allí. Ajá. ¿Año 81? 83. 80. Ya cuando ya asumido Alfonsín. No, 82. 82 en campaña, bien. Uh-huh. En el acto de la Federación de Box, fue un día lluvioso y ahí comenzó la campaña entonces. Ajá. Se había terminado la guerra de Malvinas y bueno. Y él ahí inició una campaña fantástica que renovó el sentido de la democracia política de Argentina. Era un optimista, pensaba, no sé si se recordará, la fórmula esa con la democracia: se educa, se come, sí, se cura. Uh-huh. Bueno, quedó como un horizonte, como una expectativa. Sí. Pero fue importante escucharla. Uh-huh. Y después ese preámbulo maravilloso también que desempolvó Alfonsín, ¿no? Así es, y convirtiéndolo en pieza de una exhortación a construir una Argentina democrática, ¿no? Totalmente. Que lleva 40 años y esperemos que sean muchos más, pero es importante estas reflexiones que usted está haciendo, que las va a seguir haciendo, esta memoria de la historia, que es fundamental, y seguir fundamentalmente construyendo ciudadanía, y se construye ciudadanía también a través del conocer, y esto es importante porque afortunadamente tenemos nosotros generaciones completas de jóvenes y no tan jóvenes que no saben lo que es un golpe militar, ¿no? Así es. Y si usted hubiera examinado cómo estaban las cosas, no sé, en 1962, uh-huh, hubiera dicho lo que dice un famoso artículo de Tulio Alperín ahí que escribió una especie también de reconstrucción de los últimos, en aquel momento, los últimos 30 años. Entonces, uh-huh, ¿cuál es la idea central? Que la crisis era el estado permanente de la Argentina. La crisis no era algo que me remitía a tal o cual año, a tales o cuales años. Sí. No. La crisis era un rasgo constante. Uh-huh. Estuviera en gobiernos civiles o estuviera en gobiernos militares, porque los gobiernos militares también se dividieron. Y vemos que eso ha sido la Argentina desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Entonces, que hayamos cumplido 40 años sin ruptura del orden institucional es una cosa a celebrar, ponerse contento y tener esperanza. Totalmente.
Me quedo con eso y en eso coincidimos. Están todos invitados a la conferencia de Carlos Altamirano, con quien estamos hablando. Va a ser el viernes 1 de diciembre a las 20 horas en el Salón de la Reforma de la Facultad de Medicina. Así es que, bueno, seguramente va a ser más que interesante esas reflexiones, esas experiencias y todo lo que nos pueda contar en esa noche, Carlos. ¿Quedó algo que quiera agregar? No, solo agradecer a la radio, la UNE y a usted por esta oportunidad de decir esto en mi provincia. No, a usted. Nosotros le agradecemos a usted por poner toda esa experiencia y por ponerse así como un ciudadano a contar lo que pasó y lo que vivió en estos 40 años de democracia, con todo ese bagaje de experiencia que alguien que ha no solo experimentado, sino que ha pensado en eso, va a ser sumamente interesante. Así es que todos invitados, ahí estaremos escuchándolo. Carlos Altamirano, muchísimas gracias por este contacto, que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. También a ustedes, que siga bien. Gracias. 34 minutos pasan de las 18. Era Carlos Altamirano.